Hola, bienvenidos a nuestro canal InfoCardio, tu canal de salud. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es de cómo debemos medir correctamente nuestra presión arterial. Como ya sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente después de los 40 años y es muy subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos pacientes que poseen la enfermedad no tienen un diagnóstico correcto de que son hipertensos, no saben que son hipertensos. También porque es una enfermedad esencialmente asintomática, o sea, no da síntomas. Entonces depende de una buena y correcta medición de la presión arterial, el buen diagnóstico y un correcto seguimiento de la enfermedad. Y si te quedas hasta el final del video, vamos a dar un listado de tensiómetros validados para medir mejor tu presión arterial. Así que quédate con nosotros y disfruten el video. Empezamos. Entonces, es fundamental una correcta medición de la presión arterial. Debe ser precisa, porque de eso depende el correcto diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento del paciente. Y hoy en día es muy común de ver, incluso en el ámbito de la salud, médicos, enfermeros, auxiliares, una falta de respeto de las normas básicas para una correcta medición de esa presión arterial. Y eso genera innumerables problemas en el tratamiento, tomas de decisión equivocada y sobre todo también genera mucha ansiedad en el paciente y en los familiares, incluso a veces que terminan acudiendo a servicios de urgencia y emergencia de forma totalmente innecesaria. Es muy importante, por lo tanto, ser precisos en la toma de la presión arterial. Pero antes de empezar a medir la presión, tenemos que elegir qué tensiómetros vamos a utilizar para hacer una buena medición de esa presión arterial. Entonces les comento los tipos de tensiómetros que existen habitualmente. Los más precisos son los tensiómetros de mercurio, que hoy en día ya no se encuentran en el mercado, en la comercialización, por una cuestión de salud ambiental, pero esos son los más precisos. De hecho, la unidad de medida de la presión arterial se mide en milímetros de mercurio justamente. Hoy en día estos equipos solo son utilizados con fines de calibración de otros equipos que ya vamos a charlar. Los otros equipos que se utilizan para medir la presión, los muy comúnmente conocidos como los manuales, son los aneroides, son este tipo de tensiómetros, ¿sí? Que tenemos que hacerlo manualmente, el inflado y el desinflado, y necesitamos de un estetoscopio para su medición, ¿sí? Para utilizarlos. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos equipos? Estos equipos tienen la primera desventaja, es que se descalibran muy fácilmente y deben ser calibrados regularmente, cosa que no se suele hacer habitualmente, no se suelen calibrar. Entonces ya tenemos un grave error de medición si esos equipos no están bien calibrados. Y por otro lado, estos equipos requieren de personal con exhaustivo entrenamiento, que tienen que estar bien entrenados para realizar una correcta medición de la presión arterial. Los otros tensiómetros más comúnmente encontrados hoy en día son los tensiómetros automáticos de este tipo, en donde el aparato hace todo, solo tenemos que apretar un botón y el aparato inicia la medición y nos arroja los resultados de presión sistólica o máxima, la diastólica o mínima y las pulsaciones enseguida. Son generalmente con método oscilométrico, no viene al caso, pero hoy en día son los más recomendados por la practicidad que tienen y porque no debemos redondear los números como se suele hacer mucho en los manuales. Cuando nos da 133,85 ya lo redondeamos a 135,85 o 130,85 o 13,8,5, o sea, redondeamos mucho. Los aparatos automáticos tienen la ventaja de que nos dan datos precisos y debemos anotar los datos tales como son exhibidos en la pantalla del dispositivo una vez terminada la medición. Son los más recomendables hoy en día
porque no requieren de mayor entrenamiento, son bastante precisos siempre y cuando estén homologados. Ahora al final del video, como ya les dije, vamos a dejar un listado de equipos homologados para una correcta medición de la presión arterial, y esos son los que utilizamos más comúnmente en la práctica diaria. Otra cuestión fundamental es la elección del brazalete o manguito que va a medir la presión en nuestro brazo, en el caso de los braquiales, ¿no es cierto? La teoría dice que el manguito, o sea, la porción de goma que infla de este brazalete, debe cubrir el 80% por lo menos de la circunferencia de nuestro brazo. Generalmente los manguitos tienen una referencia indicativa en donde muestran los centímetros, de cuántos centímetros hasta cuántos centímetros de perímetro braquial podemos utilizarlos. Entonces, es fundamental que sepamos que estemos usando un manguito adecuado a nuestro brazo. La forma más correcta de saber si estamos haciendo bien, podemos utilizar un centímetro de sastre que tenemos por ahí en nuestras casas y medir el perímetro de nuestro brazo. En la mitad de la distancia entre el codo y el hombro, justo en el medio, medimos la circunferencia del brazo y luego comparamos a ver si el manguito es adecuado. Después tenemos varias opciones de manguitos de diferentes medidas que generalmente están escritos en cada uno el rango. Por ejemplo, este es de 18 a 26 centímetros, este es de 26 a 34, este es de 32 a 44, y nos van a ir indicando de qué rango de centímetros tenemos para usar el manguito correcto para la medición. Manguitos muy cortos, o sea que no cubren el 80% de nuestra circunferencia del brazo, tienden a dar más presión, o sea, sobreestimar la presión que tenemos realmente. Nos va a dar más presión de la que tenemos en ese momento. Hay algunos manguitos que son especiales, que son de un amplio rango, que son de este tipo. Son manguitos que tienen una forma diferente, un anclaje diferente al brazo, y están especificados también los centímetros. Por ejemplo, este es de 22 a 42 centímetros, es de un rango más amplio y son muy útiles en la práctica diaria para no andar intercambiando tanto los manguitos. También están a la venta al público general, vienen con algunos tipos de tensiómetros ya homologados y son muy útiles en el día a día. Entonces, elegimos el tensiómetro correcto y elegimos el manguito, el brazalete correcto para la medición. Primeros pasos fundamentales para una correcta medición de la presión arterial. Tenemos que aclarar que en los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, a veces el perímetro del brazo es muy amplio, muy alto para los manguitos tradicionales. Entonces, cobra importancia la utilización de los tensiómetros de muñeca, que generalmente no son los más indicados porque están más sujetos a errores, pero en este tipo de pacientes donde el perímetro del brazo es muy alto, son muy importantes para lograr una buena medición y tener una buena referencia de medición de presión arterial en esos casos en particular. Bueno, ahora que ya aprendimos a elegir el tensiómetro y el manguito correcto para la medición de la presión, debemos seguir una cierta rutina para realizar una correcta medición. Es sumamente importante que hagamos un reposo de por lo menos 5 minutos previos a la medición. Debemos estar en silencio, no hablar durante las mediciones. Debemos en lo posible vaciar la vejiga, orinar previo a iniciar las mediciones y estar en un ambiente tranquilo, de temperatura agradable y sin ruidos molestos. Luego debemos adoptar una posición correcta que debería ser sentado en una silla con respaldo en donde podamos apoyar y descansar la espalda sobre ese respaldo, mantener los pies sobre el piso sin cruzar las piernas, que ese es un error muy frecuente, apoyar nuestro brazo sobre la mesa o sobre el brazo del sillón, y el manguito elegido debe ir 2 centímetros después de la línea del codo más arriba para que quede a la altura del corazón.
Recién ahí debemos apretar el botón de inicio para iniciar propiamente las mediciones. Después de todo ese ritual de preparación para la medición de la presión arterial, lo que vamos a hacer es iniciar la medición apretando el botón de inicio, Start, Stop, Inicio de su aparato para que inicie el inflado completo y el desinflado completo, sin hacer movimientos, estando quieto, sin hablar, en una posición correcta. Luego el aparato nos va a dar los valores de la presión máxima o sistólica, la mínima o la diastólica y luego las pulsaciones por minuto. Debemos anotar inmediatamente estos valores sin redondearlos para evitar cualquier error en las anotaciones. Es muy útil que el aparato disponga de una memoria para que después podamos realizar comparaciones día a día, hora tras hora, de cada una de las mediciones. En general, como regla general, debemos elegir el brazo que tiene mayor presión. Puede haber diferencia de presión entre un brazo y otro, pero eso debe ser determinado previamente en la consulta médica con su cardiólogo, con su médico de cabecera, para saber cuál es el brazo que debemos utilizar para la medición de la presión arterial. La Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, para la medición domiciliaria de la presión arterial, recomienda por lo menos 2 mediciones matutinas antes del desayuno, antes de tomar la medicación, eventualmente si ya está tomando medicación para la presión, con intervalos entre una y otra de entre 1 y 2 minutos. O sea, te medís una vez a la mañana, esperás 1 o 2 minutos, te medís la segunda vez y se registran estos 2 valores. Y también 2 mediciones vespertinas a la tardecita, noche, antes de la cena, también separadas por 1 o 2 minutos de intervalo entre ambas, siempre cumpliendo todas las condiciones previamente habladas. Esa medición domiciliaria de presión arterial lo va a explicar su médico, le va a dar las indicaciones de cuántos días. En general se toman por lo menos 3 días, ideal de 4 a 7 días, y se descartan las tomas del primer día. Y bueno, luego de todo ese ritual enorme para medir la presión, no era tan fácil medir la presión arterial, no era tan sencillo solamente ir y medir la presión arterial, sino que hay un montón de parámetros, de cosas que debemos tener en cuenta para hacer una buena medición de presión arterial. Debemos llevar estos valores a nuestro médico de cabecera, nuestro médico cardiólogo, para una correcta interpretación de esos resultados. Luego, él decidirá si debemos iniciar un tratamiento o eventualmente ajustar un tratamiento si ya estamos bajo algún régimen farmacológico o de dieta especial. Así que no se olvide de anotar de forma muy precisa el horario y las cifras que nos arroja el dispositivo, el aparato, para una correcta interpretación. Y bueno, para todos los que se quedaron hasta el final del video, acá vamos a dejar el listado de tensiómetros validados para que puedas elegir el mejor tensiómetro por marca, modelo, el más adecuado para tu control de la presión arterial. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, no se olviden dar me gusta y suscríbanse al canal para recibir todas las novedades que vamos subiendo semana tras semana. Nos vemos. Saludos.